La economía de Guayana es de interés nacional, siendo la única esperanza no petrolera del país. El estatus de los sindicatos y las empresas resulta muy importante para un programa de debates. El día de hoy, dos invitados tendrán la responsabilidad de dar respuesta y solución en el único programa de debates del país, Podium. Reciban un gran saludo, estimados televidentes de Globovisión, y bienvenidos un domingo más al único programa de debates del país, Podium. El día de hoy con un tema muy interesante, la diatriba entre sindicalistas y empresarios. ¿Cuál es la realidad de la economía en Guayana? La única esperanza no petrolera del país, pero que además tiene reservas importantes de petróleo, por lo menos el estado Bolívar. Sin embargo, con las recientes medidas que ha tomado el gobierno a nivel de economía, con las recientes situaciones adversas con el tema de los apagones, cada vez más se fue deteriorando la economía en Guayana. Muchos denuncian que el tema del deterioro en la economía en Guayana no viene dada por apagones, no viene dada por bloqueo económico por parte de los Estados Unidos, sino que data de hace algunos años atrás, mucho antes de la llegada del presidente Nicolás Maduro al poder. Sin embargo, el día de hoy aclararemos todas estas dudas con dos especialistas en el tema. Por la representación de los sindicatos tenemos a Henry Arias. Él es director laboral de CBG Alcasa, 3 veces secretario general de Sintralcasa, 3 contratos colectivos discutidos, incluido el contrato único del sector aluminio, y secretario de Trabajo y Reclamo. Por el lado de los empresarios tenemos a Yorman Hernández Sánchez. Él es dirigente empresarial de Guayana, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní, exdirector de Fedecámaras Bolívar y Consecomercio, actual presidente del Consejo Consultivo de la Cámara de Comercio de Guayana y de la Asociación de Comerciantes del Centro de Puerto Ordaz. Para nosotros es un honor contar con ustedes porque el tema de la economía en Guayana resulta de interés nacional. Todos sabemos de la riqueza que posee el Estado Bolívar, pero en particular de la fuerza que algún día tuvieron las empresas básicas en Guayana, de la fuerza que tuvo el sector privado en Guayana con el empuje de las empresas básicas, por supuesto, y además de la preponderancia que tienen los sindicatos en esta región del país. Ciudad Guayana, la ciudad de donde vengo, tiene además fenómenos que son únicos de esa ciudad. Por ejemplo, el sindicariato, y esto es un dato importante, es de Ciudad Guayana, en donde existen los delitos en contra del sindicato o entre sindicatos. Existe también la diatriba constante, el cierre de los portones de Sidor. Quienes hicimos periodismo también en la ciudad estábamos acostumbrados a ir al cierre de los portones porque los sindicatos estaban quejándose porque no se les garantizaban sus derechos laborales, porque no se respetaban las convenciones colectivas. Pero el día de hoy vamos a esclarecer un poco cuál es el estatus de Guayana, cuál es la realidad de Guayana, cuál es la realidad de estas empresas y del sector privado. Siempre hemos visto una disputa entre el sector privado, entre el empresariado y los sindicatos, unos defendiendo, por supuesto, las convenciones colectivas y otros apuntando a que las convenciones colectivas pudieran prestarse a holgazanerías por parte de los trabajadores en esta región del país. Vamos a comenzar con Henry Arias. La primera pregunta para quien representa en este debate a parte de los sindicatos tiene que ver con el estatus hoy de las empresas en Ciudad Guayana. ¿Cuál es la realidad económica del que algún día fue el estado más rico y además de esto sigue siendo, aunque en menos proporción, la esperanza o la única esperanza no petrolera del país? Bien, muy buenos días, Naín. Gracias por la invitación a tu programa. Un saludo a todo el pueblo de Guayana. El estatus hoy de nuestras empresas en Guayana y del estado Bolívar es bastante deprimente. Nuestras empresas están arruinadas, están en el suelo y nuestros trabajadores están sometidos porque tienen que buscar el sustento de sus hogares, andar en los mercados trabajando taxi o vendiendo yuca, vendiendo auyama, vendiendo teticas de café, teticas de azúcar. Nuestros jubilados cerrando calles para que le puedan pagar su dinero, le quieren pagar 3.000 bolívares en efectivo y 3.000 bolívares por transferencia, cuando un kilo de queso en Guayana vale 32.000 bolívares soberanos. Las empresas están completamente apagadas todas. La única que está medio produciendo es la empresa ferrominera, pero toditas parecen pueblos fantasma. Y hoy en día hemos venido discutiendo y hemos venido denunciando por los medios de comunicación el despido injustificado de trabajadores que están desactivando de las nóminas, que no le pagan sus prestaciones sociales, que no
le están dando las vacaciones, que trabajadores que con 40, con 35 años de servicio en las empresas tienen que someterse al listado, es decir, que no los están tomando en cuenta. Todo eso es despidos injustificados, despidos indirectos que nosotros aprovechamos y denunciamos. Muchísimas gracias a Henry Arias y aprovecho para explicarle a nuestros televidentes cuál es la dinámica del programa si es que se están integrando en esta oportunidad a ver Podium. Es importante destacar que a los invitados previo al inicio del programa se les explicó que tienen 1 minuto y medio para responder cada una de las preguntas. Además de esto, cuando resten 10 segundos se los haremos saber y cuando culmine el tiempo pasará la palabra a la persona que tiene en el podium del frente. Aprovecho este interín para invitarlos a seguirnos en redes sociales, @podiumpisogb en Twitter e Instagram y hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. También tienen a su disposición la etiqueta PodiumGB. Ya nuestro equipo de producción nos informará si tenemos una etiqueta especial para este domingo, porque de ahora en adelante implementaremos etiquetas de acuerdo a cada uno de los temas. Ya lo veremos. Vamos ahora con nuestro invitado al lado derecho, quien representa ahora a el empresariado. ¿Cuál es el estatus? ¿Cuál es la realidad de la que fue algún día el centro económico y productivo de Guayana? Sí, muy buenos días. Bueno, por supuesto, gracias a todo el equipo de Globovisión y de Podium por la invitación. Un saludo muy especial para Guayana y todo el país. Guayana hoy en día, que era referencia en productividad, está prácticamente paralizada. Linealmente pudiésemos decir que todo el holding de la CBG está a menos del 12% de su capacidad instalada de producción. Algunas que otras pasarán ese porcentaje, pero todas, en su mayoría, si hacemos una línea porcentual, están por debajo del 12%. Esto es nefasto porque no solamente son las empresas de Guayana, sino toda la industria metalmecánica y todas las empresas de servicios aguas abajo. Y por supuesto, esto tiene no solamente un impacto en la economía, sino también un impacto en la dinámica social, porque afecta, por supuesto, la estabilidad de los trabajadores y de alguna manera los beneficios de los mismos. Pero hay que destacar el por qué ha sucedido esto, y no viene sino de todo lo que ha sido la influencia político-partidista que se metió en las empresas y que lamentablemente nuestros trabajadores de Guayana, que tenían compromisos muy cerrados con lo que era la productividad, se dejaron llevar por esta influencia político-partidista, que incluso siendo permisivo en tener gerentes, presidentes que no tenían las competencias para dirigir una empresa de esta magnitud, y sin embargo, pues ahí están los resultados nefastos. Hoy prácticamente Guayana quebrada. Muchísimas gracias a Jorman Hernández por su participación. La siguiente pregunta para Henry Arias está vinculada a los antecedentes que han llevado a Guayana a donde está hoy. ¿Qué lo provocó? ¿Qué provocó esta decadencia en la economía de la que fue la ciudad más pujante y la autosustentada, la que no necesitaba ni siquiera de situado constitucional? El Estado Bolívar nunca lo necesitó hasta que decayó la economía de este Estado. Los antecedentes que llevaron a nuestra empresa a estas condiciones que están atravesando ahorita es, sin lugar a duda, el nombramiento de militares en las empresas, el nombramiento de militares para manejar la CBG, la violación de la gerencia, es decir, la toma de la gerencia por asalto por algunos dirigentes sindicales. El caso de CBG Alcasa es un caso de verdad vulgar, lo que ha ocurrido en CBG Alcasa, donde los que forman parte del sindicato, que tienen fuero sindical, hoy son los gerentes, hoy son los presidentes, y eso sin lugar a duda, esos compañeros que voltearon escritorio, que le cayeron a golpe a los gerentes, los que se formaron, los que se prepararon para dirigir esas empresas, y ahora la tomaron estos compañeros dirigentes sindicales sin estar preparados para eso, obviamente nos llevó nuestras empresas a estas condiciones y nos tiene a nuestros trabajadores pasando calamidades en Guayana. Ellos tienen una corresponsabilidad con el país, tienen una corresponsabilidad con Guayana, y esto no es porque lo diga yo, sino que toda Guayana los conoce, toda Guayana sabe que ellos acabaron con las empresas de Guayana, no solamente con Alcasa, con Sidol, con Benalún, con Ferrominera, con todas nuestras empresas, ellos las llevaron a estas condiciones. Todos los trabajadores que fueron gerentes, que fueron supervisores, que fueron superintendentes, jefes de división, fueron formados por estas empresas para estar en esas direcciones. Y no se podía permitir que ellos violaran esta medida que teníamos nosotros en las empresas. Señor Hernández, ha sostenido en la alocución anterior que los trabajadores tienen parte de la responsabilidad. Es parte de los precedentes
realmente la función de los trabajadores o la acción de los trabajadores en su momento, los ha acusado de politizar el tema laboral y pues llegada a la pregunta de cuáles son los antecedentes y los precedentes que llevaron a Guayana a dónde está en el tema empresarial, me imagino que va a estar vinculada también a lo que dijo en la locución anterior. Tiene minuto y medio para responder. Sí, sin duda, porque es un tema de permisibilidad. Lamentablemente nuestros trabajadores, y bien lo acaba de decir también el compañero aquí, Henry Arias, que es dirigente sindical, fueron permisivos en permitir la influencia político-partidista y que no se tomaran las acciones verdaderas para mantener y elevar los niveles de productividad de las empresas. Por ejemplo, las empresas básicas fueron celdas apagadas en Benalún, en Alcázar. Sidor fue paralizado por el tema energético. Pero quienes conocemos Guayana, quienes conocemos la capacidad de producción de generación hidroeléctrica y que sabemos que de 15.000 megavatios, solamente 8.500 megavatios se pueden ir fuera de Guayana, y que en el mejor momento de producción de las empresas básicas se consumía 3.167 megavatios, entonces podemos entender que no fue la electricidad el verdadero factor que determinara la paralización de las empresas. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿fue realmente la ineficiencia gerencial con, lamentablemente, la permisividad de los trabajadores o sencillamente esto fue hecho a propósito? Muchísimas gracias a Yorman Hernández, @PodiumPisoGB, y la etiqueta de nuestro programa el día de hoy, Podium GB, están a su disposición para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Conversamos con Henry Arias en representación de sindicatos y Yorman Hernández en representación del empresariado. En esta oportunidad no hubo un segmento de marcar posiciones oficiales porque hasta ahora ha habido coincidencia ciertamente de las posiciones oficiales respecto a la situación de la economía en Guayana. Nos dedicamos en este primer bloque a instruir a nuestra audiencia en cuál es la realidad particular de Guayana en el tema de los sindicatos y el empresariado, y en adelante hablaremos de temas un poco más específicos. Ya volvemos con más de Podium.